tu programa Psicomentario, un comentario pensado, y como cada jueves agradeciendo nos acompañes a uno de los programas que, bueno, se han convertido en favorito de ustedes. Un tema que llama mucho la atención en las familias. El descuido que a veces se tiene con los menores, porque se dice que son muy inquietos, los llaman hiperactivos. Un niño que acude a la escuela y dicen que tiene un desempeño fatal. No atiende a los profesores, no hace tareas, parece que siempre está disperso. Se acude con psicólogos, se acude a la medicina alternativa, se trata de medicar, darle este tipo de chochos para ponerles camisas químicas. ¿Qué pasa con algunos de estos niños que se les trata de poner camisas químicas que dicen que no prestan atención a los profesores? Hace muy poco, hace 2 semanas máximo, en nuestras pantallas cinematográficas se exhibió la película El Jeremías, donde se expone la vida de un menor en la que la familia, como cualquier familia mexicana, que a veces no le prestamos caso a los hijos, pero el niño parece anormal, porque la normalidad radica en él en preguntar. En un niño que no atiende la televisión, él se pregunta más por qué de las cosas. Y una familia mexicana, de las que muchas existen, pues su vida o su realidad son las pantallas de televisión, son las vivencias de las telenovelas, los cómics que pasan en las telenovelas o caricaturas que se exhiben. Y bueno, nuestro pensamiento no se cuestiona cuál es el hacer del hombre sobre la tierra, cómo se produce el conocimiento. Entonces aquí aparece un niño que es anormal, porque siempre se está preguntando sobre el ser, sobre las cosas. Va avanzando el drama, es un poco drama, pero tiende a la comicidad, en que este niño resulta ser un niño superdotado. En nuestro país existen 1 millón de niños superdotados aproximadamente. 1 millón. Algunos están estudiando, por ejemplo, bioquímica molecular en la UNAM, niños mexicanos. Otros, como saben ustedes, acaban de ganar el Premio Nacional de Psicología, como es el caso de Andro, que por cierto, nuestro productor, agradeciendo ahora que está un nuevo productor que es Roy, tiene en sus pantallas uno de los niños mexicanos prodigios, que se les llama niños genios. Es Andro, él gana el Premio de Psicología 2016 de la Federación Mexicana de Psicología. Junto con él también es ganadora en el premio de nuevos talentos mexicanos en psicología, su hermana Dafne. Ella, hablábamos la vez pasada, que de 6 a 7 años terminó la primaria. A ver si nuestro productor puede encontrar alguna de estas 2 fotografías, tanto de Andro como de Dafne. Entonces sigo con ustedes. Dafne, de 6 a 7, termina la primaria. De 7 a 8 termina la secundaria. De 8 a 9 termina la preparatoria. De 10 a 11 a 12 termina su licenciatura como psicóloga. Ahí tenemos a Dafne, fíjense, en la categoría número 6 en jóvenes talentos, la psicóloga Dafne Almazán Anaya es la psicóloga más joven del mundo, porque a sus 14 años ella ya tenía su maestría en psicología. Por el otro lado, su hermano Andro también fue premiado con este galardón que se da por la Federación Mexicana de Psicología,
que este 20 de diciembre se va a otorgar en uno de los hoteles pues más prestigiados del estado de Morelos. Ahí tenemos a su hermano que ganó en innovación teórica y científica por crear varios tipos de test, y es un joven de 17 años. Él a los 17 años se había titulado de médico cirujano y a su vez había obtenido su doctorado en psicología. Como ven, dos orgullosos mexicanos de este número de cerca de 1 millón de niños mexicanos superdotados. Para atender este tema, para ver qué pasa en nuestro México teniendo tanto niño superdotado y por qué son descuidados. Algunos pues son exhibidos. Aquí en Michoacán tenemos un niño superdotado. Entonces hemos invitado al licenciado en psicología que es Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, para que nos pueda explicar qué es un niño superdotado. Buenas tardes, Tlaloc, ¿cómo estás? Doctor, un gusto saludando aquí al auditorio. Bueno, pues como bien menciona, es un tema muy interesante, apasionante. Tengo la oportunidad ahorita de trabajar de forma adjunta con la Secretaría de Educación Pública por parte de una jefatura, y justamente me he acercado en esta parte por el área de las artes, ¿no? Las artes. Bueno, pero vamos a retomar el tema. Hay una diferencia entre superdotado, genialidad e inteligencia, ¿no? Deberíamos, bueno, vamos a definir, ¿no? Inteligencia es toda aquella capacidad de asimilar, acomodar, ordenar cosas, conocimientos, sentimientos o emociones, con tal de poder elegir una solución de problema o teniendo la capacidad de elegir algo, ¿no?, que se desea, ¿no? Eso es inteligencia. Cuando hablamos de pequeños superdotados o de niños, vaya, que tienen superdotados, el concepto va más tendiente a que nacen con ciertas características como hereditarias y que sin tener que aprenderlas pueden desarrollar, bueno, lo que le conoces como dones en el tema de la intelectualidad, ¿no? También deberíamos separar que la forma en que lo medimos es a través del coeficiente intelectual. Entonces solo vemos una área, ¿no? El coeficiente intelectual. Ya no es nuevo el tema de Daniel Goleman, que separa, dice, una cosa es el coeficiente intelectual y otra el coeficiente emocional, ¿no? Posteriormente viene Arner, donde nos dice que existen inteligencias múltiples, que hay inteligencia musical, inteligencia kinestética, y hay muchos tipos de inteligencia que ya él nos clasifica. Pero en este tema de los superdotados tiene que ver casi precisamente en el tema de Andrew y de su hermana, tiene que ver con el tema del coeficiente intelectual, ¿no? Me di la tarea a leer un poco de su vida, y como bien lo mencionan, el hermano, Andrew, sale a los 9 años, lo sacan sus padres de la escuela porque decían que sufría bullying. Trato de interpretar o de entender que salía de la normalidad. Entonces, si sales de la normalidad, como bien lo comenta, la normalidad es solo salir de la norma, ¿no? No tiene que ver con una connotación negativa o positiva. No es tan anormal Gandhi como lo es anormal Hitler, como lo es, simplemente salen de la norma. Entonces lo sacan de su escuela, su madre filósofa y su padre médico cirujano, pues empiezan a educarlo y a formarlo de una manera más libre. Lo insertan posteriormente en una educación abierta. Hay una diferencia muy significativa que me gusta mucho exponer entre el modelo educativo de Finlandia, que en este caso sería el primer lugar, ¿no?, mundial, y en el mexicano. Más que tecnologías, instalaciones, a lo que podríamos llamar la infraestructura, juntando o mencionando los elementos de la educación en cualquier parte, sería alumnos, docentes, padres de familia e infraestructura, ¿no? Infraestructura, edificios, programas, salones, libros, todo eso es infraestructura.
En Finlandia la diferencia es que los padres se consideran los principales responsables de la educación de sus hijos. Como los principales responsables. Y es muy claramente, ¿no? Cuando después de haber pasado esta primera experiencia con su hijo, Andrew, que lo sacan a los 9 años, hacen el mismo sistema, pero ahora a los 3 años buscan y gestionan otra escuela, otro tipo de educación, ¿no? Otro tipo de educación, y ellos se involucran de tiempo completo a la educación de sus hijos. Sería interesante pudiéramos medir de alguna manera cuál ha sido su desarrollo en otros temas, aparte de la intelectualidad, aparte del conocimiento. Porque lo que se mide o lo que salen de la norma es, bueno, como lo menciona, ¿no? Los grados obtenidos, pero no sabemos qué tanta madurez emocional pueden llegar a tener. O quizás puedan llegar a desarrollar en un contexto el arte o en un deporte o alguna otra habilidad, ¿no? Sería interesante explorarlo un poco más, no encontrar a simple vista en las redes, en internet, ¿no? En los buscadores. Bueno, y regresando, tendemos todavía a evaluar a todos nuestros alumnos en educación básica, inclusive sigue el escalafón en la educación media superior y en la educación superior, con un mismo examen que evalúe solo el conocimiento y que no refleja ni siquiera, lo que evalúa un examen es la memorización, nada más, no evalúa el entendimiento, no evalúa la práctica, otros tipos de capacidad, solo evalúa la memorización. ¿Te parece bien que en el otro segmento del programa podamos ver lo que bien estás analizando? Estos niños talentos, estos niños superdotados, parece ser que se miden bajo una escala, una estadística que refleja nada más, vamos a decir, cuestiones de memoria, lo que sería la inteligencia que tú lo vas a desarrollar más adelante. Tengo entendido que la escala con la que se mide es la escala de Wechsler. ¿Te parece que después que regresemos nos expliques cómo está eso? Porque es interesante, que mucha genialidad, pero ¿están preparados para atender a alguien psicológicamente si todavía faltarían todas estas experiencias de vida? Claro, excelente, enseguida lo revisamos. Correcto, no te vayas, amigo, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de los niños superdotados. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, con un tema que es apasionante. Esto de que se habla de los niños superdotados, los niños genios, pero bueno, también por ahí he escuchado que los índigos, que eso se va más por el ámbito de la metafísica, pero bueno, nuestro experto nos está explicando el gran dilema que hay de este tipo de estadística que se hace con la campana de Gauss, en lo que se llama los extremos. Están los normales, que somos la mayoría de nosotros, pero los extremos también pueden ser anormales, porque unos tienden a la genialidad, pero otros tienden a no tener nada de genialidad. Entonces, pues nos sentimos satisfechos porque la mayoría estamos dentro de un rango que a lo mejor ahorita nos lo explica, creo entender que es de 90 a 110, 120, ahí estamos, los normalitos como su servidor. Pero de los que llegan a 130 ya se consideran como superdotados. Llegas al extremo de 160 y tenemos a genios o superdotados como es Albert Einstein. Estos niños como Daphne y Andrew están entre 130 a 150 al parecer. Entonces, sigamos con nuestro experto para que nos trate de explicar cómo está esto, en qué rangos se dan lo que es genio, superdotado, talento, no sé. Entonces, nos explicabas que no basta con que estos niveles miden quizá memoria, quizá cuestiones verbales, matemáticas, pero ¿dónde queda lo que nos decías de Gardner, verdad? Esta parte de las inteligencias múltiples. Inteligencias múltiples. Entonces, a ver, termínanos de decirnos lo que nos comentabas. Se me vino a la mente esta frase de Einstein, que justamente lo dijo, si
Si juzgamos a un pez por su capacidad de trepar árboles, entonces todos vamos a ser unos idiotas, ¿no? Lo nombra así el mismo Einstein. Yo creo que un área bien determinada y que tendemos, nuestra humanidad tiende a darle la mayor importancia, aún en la actualidad, es pues a la parte de conocimiento, ¿no? Porque la razón es la que nos diferencia de los demás seres vivos, ¿no? La parte emocional, nuestra parte mamífera, de hecho, Daniel Goleman lo explica de esa manera, ¿no? Tenemos 3 cerebros, uno reptiliano que nos ayuda a sobrevivir, el mamífero que nos ayuda a sentir y el humano que nos ayuda a razonar y a pensar. Perdón, el reptiliano sería de todas estas personas que van a lo inmediato, que están instalados en el principio de placer, es decir, los criminales que en el tiempo del Lombroso llamaría criminales natos. Claro, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque es la evolución justamente de nuestra biología, ¿no? Es la evolución en el cerebro. Entonces, claro que podremos utilizar, hay estudios, bueno, los estudios dicen que utilizamos el 5% de nuestro cerebro, entonces habrá que inventar nuevos métodos, técnicas, estrategias para desarrollar. Y yo considero, a mi muy particular punto de vista, que estos niños genios, aunque pudieran llegar a tener alguna característica genética que facilitara, si no se le brinda el contexto adecuado, va a ser, no podrían llegar a ser, en definitiva, genios, ¿no? O destacar tanto en una o en otra área. Como bien lo explica en la biografía, bueno, los padres tomaron este papel fundamental y determinante en la vida de sus hijos y empezaron quizá a explorar y a estimular toda esta inteligencia de tipo de conocimientos, de habilidades académicas, siendo el padre médico y siendo la madre filósofa. Entonces conjuntaron, ¿no?, estas dos herramientas y bueno, le dieron la oportunidad a sus hijos a desarrollar todas estas habilidades. Entonces aquí tenemos los dos ámbitos, ¿no? Lo que posiblemente podría ser algo genético que ayuda, pero que realmente lo que determina pues todo el aprendizaje y el contexto en que se empiezan a desenvolver. Y bueno, si no tienes control, si no utilizas este razonamiento o esta habilidad porque te crees, yo considero que sería porque te crees que no lo puedes lograr, por algún evento o una suma de eventos displacenteros desde pequeño, desde todo tu desarrollo. Entonces, la mente humana pues se va a su aspecto más primitivo. Y entonces, los que no utilizan el razonamiento, bueno, se determinan por sus emociones. Y es la diferencia entre responder y reaccionar. Los que reaccionan es inmediatamente lo impulsivo, ¿no? Me dices algo y te contesto, golpeo, trolo, perdón, mis emociones, simplemente reacciono. Y los que responden, entonces tienen una posibilidad a pensar un poco más lo que les está sucediendo y pueden actuar, ¿no? Pero elegir su respuesta. Y ahí nuevamente se viene la inteligencia. Si puedes elegir tu respuesta, significa que tienes un nivel de inteligencia un poco más avanzado. Y los que sienten dominados incluso por este instinto de sobrevivir, que no han podido empatizar con el otro, que no tienen esta conexión emocional con los otros, bueno, pues sí podríamos hablar de los asesinos seriales, por ejemplo. Quizás sufrieron una vida, un desarrollo infantil muy hostil, donde tenían que desconectarse de su razón y de sus emociones para poder sobrevivir. Y bueno, por alguna razón sobrevivieron en su parte más básica. Aquí podemos citar a Abraham Maslow, por ejemplo, en su pirámide de necesidades básicas, donde dice, bueno, la primera estrado de la pirámide pues son las necesidades básicas fisiológicas, ¿no? Comer, dormir. Entonces, si sobrevives a eso, bueno, el siguiente estrado que deberás aprender en esa línea, bueno, son las necesidades básicas psicológicas: aceptación, reconocimiento, pertenencia, amor, cariño, límites, comprensión y todo este tipo. Y entonces, pues las personas, los criminales que vivieron, o normalmente el violador viola porque fue violado, porque no tiene límites estructurados o límites sanos, entonces no puede empatizar con las otras personas, entonces no siente culpa, no siente vergüenza
y tendemos a clasificar las emociones o los sentimientos, ¿no? En buenos y en malos. Y no es cierto, todas las emociones tienen un porqué en la vida de las personas. Y mientras mejor las podemos utilizar, bueno, mejor podemos desarrollarnos y encontrarnos y darle sentido a nuestra propia vida, ¿no? Fíjate que me llama la atención esto que estás desarrollando, porque ahorita que hablabas de los asesinos seriales, sabemos, o algo dice la literatura, que tienden a tener un coeficiente intelectual de 120 en adelante. Si no, no podrían planificar, organizar, predecir la respuesta de la víctima. Buscan algunas particularidades que a simple vista no se pudieran observar por otra persona que no tuviera esta habilidad. Entonces, ¿tiene o van de la mano genialidad y crimen? Ok, es apasionante, ¿no? Me viene a la mente. No sé quién dijo, o nuestro aspecto, nuestra cultura, el tema el romanticismo, ¿no? Que nos dice que los sentimientos están en el corazón porque en el pecho, en el estómago sientes las mariposas, pero realmente nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Nuevamente lo explica Daniel Goleman. El hemisferio derecho, si no me equivoco, es la parte emocional. Sí. Emocional, y el hemisferio izquierdo es la parte lógica, racional. Entonces, pero son diferentes. Y claro que si se interrelacionan van a generar un sinfín de habilidades. Pero puedes desarrollar uno en particular y el otro inhibirlo. Entonces, claro que puede existir una persona demasiado inteligente, pero si no tiene su parte emocional, su inteligencia emocional desarrollada a mínimo a un nivel normal o sano, pues puede llegar a ser presidente, como lo vimos con Hitler, ¿no? Y mandar asesinar. Hay algo bien interesante. Todos los que han hecho inclusive genocidio, que podemos llamarlo así, han tenido la misma idea, ¿no? De mejorar la especie, la raza humana. Simplemente que no pudieron empatizar y no encontraron otra forma más que la eliminación de los más débiles, ¿no? Por así llamarlo en esa ideología. Pero claro que tiene mucho que ver, ¿no? También podrían ser personas genios. Ellos, en el caso muy especial de Hitler, viendo su bibliografía, podemos apreciar claramente que él tiene una habilidad de comunicación impresionante y que la publicidad enfocada a los jóvenes en esa época fue quien lo puso posicionar en el lugar que estaba, ¿no? Y toda su estrategia tenía un coeficiente elevado intelectual. Emocional no tanto. Si recordamos en el libro de Los amores de Hitler, la razón por la cual él se suicidó, que no pudo ni su misma contrainteligencia suicidarlo, y lo vemos en las películas, ¿no? La operación de Valquiria y demás, fue por un arranque emocional que no pudo controlar con su esposa. Entonces, vemos claramente que no tenía ese dominio personal, emocional, en su vida privada, que lo quebrantó. Y lo podemos muy ver bien en las historias, ¿no? El genio típico que podía resolver y hacer un microscopio o una nave que nos llevara al espacio, pero no podía empatizar con su vecino. Por eso considero interesante voltear a ver esta parte, ¿no? ¿Qué tanto se han desarrollado emocionalmente? ¿Qué otras habilidades han descubierto en estos chicos genios, o cómo se podrían desarrollar? Justo es lo que propone, ¿no? La reforma educativa, aunque considero que estamos aún lejos de conseguir la meta, pero es el modelo educativo basado en competencias. Entonces, no todas las personas aprendemos igual. Todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes, ritmos de aprendizajes diferentes. Entonces, deberemos de encontrar y fomentar y dejar que desarrollen, que los pequeños crezcan y aprendan por su forma natural de aprender. Sí. Entonces, regresándonos un poquito, hacías la diferencia entre genialidad, superdotado y esto de Goleman y las inteligencias múltiples y demás. Entonces nos quedamos en esta parte del cerebro rectilíneo. Entonces me decías que había 4
tipos de inteligencias o cómo lo... Ok, el cerebro reptiliano. Bueno, pero después de un corte, ¿te parece? Porque Claro que nos sí. habíamos quedado ahí. Bueno, amigos, no te despegues. Como ves, esto se está poniendo más que interesante. Estamos con el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, hablando de estos personajes superdotados, inteligentes, geniales. Él nos los está definiendo. No te vayas, regresamos a ese comentario. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Ese Comentario, un comentario pensado, hablando de un tema por demás interesante, que tiene que ver con estos niños superdotados, niños geniales, niños que algunos le llaman índigos. Y bueno, para desarrollar el tema, pues invitamos al licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, en el que nos está explicando algo así, que el cerebro reptilino y que había otros. Entonces decíamos que hay algunos que van directamente a la criminalidad porque no han desarrollado esta parte de los límites, es decir, no desarrollan esta otra parte que no solamente son retención de números, cuestiones lógico-matemáticas, sino tiene que ver con otras emociones, la empatía hacia los demás. Entonces, licenciado, estamos que el cerebro reptilino y luego ¿cuál seguía? Ok, son tres cerebros. El primero es el reptiliano, que viene de reptil, ¿no? Ajá. Reptil, que es, de hecho, con ese sí nacemos con una predisposición para sobrevivir, ¿no? Y ese es el que nos mantiene, ¿no? Ese es el que actúa, por ejemplo, el miedo. El miedo tiene dos funciones en la mente humana y en el cuerpo: agudiza tus sentidos o paraliza tus sentidos, ¿no? Entonces es para defenderte o para atacar, y ese es un instinto ya preprogramado en nuestro cerebro para poder sobrevivir a cualquier adversidad que nos presentemos. Claro, el cerebro no reconoce la diferencia entre un miedo real y un miedo imaginario. Cada vez que sentimos que estamos en peligro, aunque no lo estemos, si nosotros lo imaginamos o si el contexto nos lo presta, bueno, nos puede paralizar o agudizar de la misma manera. Bueno, posteriormente está el cerebro mamífero. El cerebro mamífero es el que nos permite empatizar, sentir, generar, producir emociones, ¿no? como seres o como individuos, como seres humanos. Y posteriormente, bueno, el cerebro que nos diferencia de los seres vivos, bueno, pues es el cerebro que nos ayuda a razonar, a pensar, a memorizar, a todas estas funciones lógicas, matemáticas, académicas, por así decirlo. Sé que tú estás dando ahorita algo que tiene que ver precisamente con lo de las inteligencias múltiples. ¿Cómo está eso? A ver, que puedes tener inteligencias múltiples. Claro, bueno, hace un par de meses iniciamos un programa en colaboración con la Secretaría de Bienestar, no, Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social, y en conjunción con una asociación civil que se llama Transformar es Ayudar, con la licenciada Stephanie Gómez. Y con ellos emprendimos un programa que es de apoyo escolar, donde hacemos un ciclo de conferencias a todas las secundarias públicas, tanto técnicas como federales, dentro de nuestro municipio de Morelia, Michoacán, donde damos conferencias de este tipo para desarrollar estas habilidades de elegir, de toma de decisiones a los adolescentes, que es la edad más crítica, donde empieza la separación o la segunda individualización como personas. Y de la mano llevamos un taller de inteligencia emocional orientado para padres de familia, potencializarlo y se generen como actores un poco más responsables, más, en lugar de que se alejen de una forma errónea de sus hijos, bueno, que permitan esa separación, ese cuestionamiento, esa búsqueda de identidad propiamente dicha en la adolescencia, pero que a la vez permitan el escenario o el ring de práctica, de error, para encontrar lo que ellos desean encontrar, ¿no? La búsqueda, el desarrollo de sus habilidades, la orientación vocacional, algún deporte, y no caigan precisamente en esto que en ocasiones, ¿no?, caemos en el abuso del entretenimiento, de las sustancias, de las drogas, de las adicciones, en la deserción escolar, como que en los aspectos negativos, ¿no? No vayan a una secuela. Y de mano de este mismo programa, como tercer punto, es un taller de desarrollo de inteligencia emocional para los maestros, más enfocado ya en el área pedagógica, digámoslo así. ¿Cómo podemos enseñar
cómo puede el maestro empatizar o ser una figura importante que facilite la enseñanza, que pueda distinguir ciertos tipos de aprendizaje en el desarrollo del adolescente y que permita los ritmos también y que de acuerdo a eso, bueno, se pueda evaluar una evaluación más diagnóstica, ¿no? Que el objetivo sea el aprendizaje más que el resultado del examen de la memorización. Muy bien. Y bueno, ¿cómo distinguimos? Tú bien sabes, hablas ahorita de la deserción escolar, el fracaso escolar, por ejemplo. Muchos de estos niños que desertan o que fracasan en los aprendizajes, se dice que son niños que se aburrían simplemente en la escuela porque no le daba los elementos necesarios a la capacidad que ellos tenían y los identificamos o etiquetamos como niños latosos, niños hiperkinéticos, niños con síndrome de atención dispersa, entre otras clasificaciones que hace este manual estadístico de enfermedades mentales, que es el DSM-5 ahora. ¿Cómo detectar estos niños? ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Decirles niños genios, niños superdotados? ¿Qué aplica? Ok, bueno, tiene varias posibles respuestas, ¿no? De inicio necesitaríamos tener un diagnóstico que nos permitiera evaluar y valorar cuáles las circunstancias del pequeño en ese momento, ¿no? Porque puede ser que tenga una sobreestimulación familiar o que esté pasando algo en su seno familiar y él esté tratando de decir, aquí estoy, voltéenme a ver, está pasando algo, alguien ayúdenme, ¿no? Podríamos citar a Virginia Satir en este caso, psicoterapeuta familiar, que nos dice, ni los niños ni los adolescentes son creadores de sus propios problemas. Todo lo que pasa en una aula es un reflejo de las dinámicas familiares. Entonces tendremos que voltear a ver más bien nuevamente a nuestras familias, qué es lo que está pasando. Pero también puede ser este pequeño, bueno, que se aburre, que el sistema educativo en el que está inmerso no le es suficiente o vasto. Entonces termina las tareas con prontitud, tiene unos límites claros y establecidos y pues se aburre o se duerme o se sale. Podría ser Para ese que un no caso. se aburra el público, ¿te parece que sigamos con lo mismo y ya en el último segmento del programa? ¿Sí? Amigos, no te vayas en el último segmento que ya viene a continuación para ir cerrando esto que nos está explicando el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos hablando de un tema apasionante que es los niños superdotados, niños inteligentes, niños geniales. Entonces, es la última parte de tu programa y comentario para que el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto pues ya nos vaya dando las conclusiones al respecto porque es un tema tan extenso y un tiempo tan limitado. A ver, entonces vayamos cerrando, porque estamos en el rectilíneo y no pasamos de estar... Ajá. Perfecto. Bueno, la propuesta considero en suma orientada hacia todos los padres de familia, orientado a los maestros, orientado a nuestras autoridades, sería no solo englobarnos, no solo determinar la inteligencia por el coeficiente. Claro, es importante, no es básico el conocimiento, el desarrollo de estas habilidades académicas, serán una herramienta fundamental en nuestra vida, ¿no? Pero no serán quizás la que nos determinen, quizás podremos llevarla de la mano, buscar un equilibrio, desarrollando, bueno, las inteligencias múltiples, un arte, un deporte, igual el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Que hablamos que sí funge un papel fundamental en nuestra sociedad, ¿no? Y que genera inclusive o ayuda a desarrollar el otro tipo de inteligencias que nos plantea en las inteligencias múltiples. Yo me gustaría hacerles un ejercicio o decirles que lo pensaran, una reflexión, ¿no? Si ustedes recuerdan, los que somos de la generación X, que ya tenemos unos 10 años de vida profesional, digámoslo así, si yo recuerdo, si nosotros recordamos al primer lugar en el puesto académico, el que se tituló por promedio,
en nuestra secundaria, en nuestra prepa, en la universidad, y pudiéramos hacer una balanza de dónde se encuentra. Lo he comentado y lo he hecho con varios compañeros. Normalmente no se encuentra en los mejores puestos, no se encuentra desarrollando sus potencialidades que en ese momento demostró, ¿no? Realmente las personas que tienen un mejor nivel de vida, que han encontrado otras oportunidades o mejores trabajos, o inclusive creado empresas mismas, son estas personas que tenían más equilibrado la inteligencia emocional, la inteligencia social, que podían empatizar, gestionar, motivar a las otras personas, ¿no? En todos los niveles. Creo que... O sea, ¿era el compañero del 6 o que daba de panzazo? No necesariamente, pero en ocasiones podríamos ver en algunos escenarios que el del 6 encontró quizás hasta un mejor trabajo que el del 10. Podría ser un supuesto. Pero lo que sí es seguro es que si evaluamos a los de los 7, 8, a los que eran un promedio entre lo normal, lo más adaptable, pero que a la par tenían este desarrollo emocional, y la persona que era solamente desarrollada en su coeficiente intelectual, pero no desarrolló la parte social o emocional, el que sobresalió fue el que tuvo este balance, ¿no? Más notoriamente. Entonces dices que les ibas a dar algunos consejos a los padres. Primero, ¿cómo detectar a un hijo que tenga capacidades extraordinarias o más allá de lo que pudiéramos considerar normal? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Qué hablar con ellos? ¿Dónde llevarlos? ¿Cuáles serían esas estrategias? Yo creo que más que identificar, yo considero que todas las personas que estamos en este rango de la normalidad tenemos la posibilidad de crear genios. Tenemos esa posibilidad si olfateamos un poco la madera, si vemos, bueno, veo que mi hijo disfruta mucho el deporte, aunque no sea muy bueno en ese momento en el deporte, bueno, pues incitarlo a que siga desarrollando esas habilidades en el deporte, comprometernos más con su desarrollo, creo sin duda va a ser, en un momento va a superar, yo creo ya en la actualidad, supera más el hábito, la disciplina, la formación, el aprendizaje de algún deporte, arte, disciplina, que inclusive el mismo don, ¿no? El mismo talento que fue heredado pero que no se desarrolla. Entonces... Sí, es que, perdón por interrumpirte abruptamente, pero tu caso, por ejemplo, tú eres teniente de la aviación, ¿o cómo se llama? El Colegio del Aire. Entonces, porque creo que tienes pie plano, o no sé qué, dice no, que no se meta a la onda de los aviones, ¿verdad? Ok. ¿No frustran a alguien que tenía la intención de volar aviones, que se metió a la escuela del aire, pero bueno, le buscaste otro recoveco y dices, me voy ahora por el área de la psicología? ¿Cómo empatizar eso? ¿O te quedas frustrado o sobresale, como es tu caso? Yo creo que, bueno, en mi muy particular forma de percibir e interpretar mi vida, bueno, soy teniente de la Fuerza Aérea, entré en el 2000, me retiraron en el 2005 por una enfermedad del corazón. Ah, ¿no? del corazón. No, del pie plano, que ya no me permitía volar, pero entonces yo no le llamo enfermedad, yo le llamo característica, ¿no? Y me gusta más nombrarlo, etiquetarlo como corazón de deportista, porque el corazón está grande, entonces es arrítmico. Y gracias a que tengo ese corazón deportista, bueno, prefiero el deporte y me encanta el deporte y me va muy bien en el deporte, ¿no? Y ahora te dedicas y ahora a me dedico entrenamiento. precisamente al deporte. Y tienes una empresa dedicada a este rollo. Tengo un programa que se llama Reset que creo que describe esta parte de mi vida, ¿no? El programa se refiere a reinventar la forma en que las personas se perciben a sí mismas. A partir de los objetivos, metas y sueños que tienen las personas, creamos una estrategia psicoterapéutica breve, una estrategia, y utilizamos todas sus experiencias de vida, errores, fracasos, pérdidas, aciertos, logros, éxitos, todos, para llegar a formar la mejor versión de esa persona. Entonces, ¿te parece que te invitemos para el próximo programa y vemos esta fase que yo la desconocía, no sabía que eres de corazón grande? Entonces, claro que sí. Pues amigos, te agradezco mucho la visita, queda es un mucho placer. en el tintero sobre estos
niños superdotados, pero bueno, en el próximo programa, aunque vamos a hablar del otro, pues abundaríamos un poquitito porque hoy no se pudo ni cerrar. Muchas gracias por habernos acompañado. Para servirles, un gusto saludarlos y aquí estamos para ayudarles. Gracias. Pues amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí acompañado a tu programa y comentario, un comentario pensado. Y bueno, agradeciendo a la producción, a Roy que está allá en las consolas, a nuestro tocayo Vic que está aquí en las cámaras. ¿Quién más está en producción? Creo que Roy está solitario ahorita. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias. El próximo jueves ya vamos a hablar de todo esto que nos decía Tlaloc. Y bueno, hasta el jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Saludos allá a la Ciudad de México con el doctor Jesús Zelaya. Hasta pronto.